Hola a todos, bienvenidos a la clase 12 del módulo de Sociología Básica. Continuando con el tema de la interacción social. Hoy día vamos a, o en esta ocasión mejor dicho, vamos a hablar de la relación que existe entre la interacción social y la estructura que tiene la sociedad. ¿Ya? Es que es una relación que se da de manera bidireccional, como vamos a ver, es decir, en las dos direcciones. La interacción social influye en la estructura social que tiene la sociedad y la estructura social que tiene la sociedad influye en la interacción social. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Veamos cuáles son los objetivos de la clase. El objetivo general es el mismo que tenía la clase número 11. Entender la interacción social como fenómeno fundamental de la sociedad desde la perspectiva de la sociología. Los objetivos específicos tienen que ver particularmente con esta clase. El primero, comprender cuál es la importancia de la estructura social en la definición de las formas de interacción social. ¿Ya? Es decir, cómo la estructura social determina las formas generales que van a haber de interacción social en una sociedad. ¿Ya? El segundo, comprender cuál es la importancia de la interacción social en la conformación de la estructura social. Es decir, todo lo contrario, cómo la interacción social determina la forma que va a tener la estructura social. ¿Ya? La estructura social es la forma que tiene la sociedad, digamos, que está compuesta por instituciones, por grupos, por la cultura, etc. ¿Ya? Y el objetivo específico 3, comprender en qué sentido la interacción social y la estructura social dependen una de otra. Es lo que les dije al inicio. ¿Ya? Comencemos entonces. Importancia de la estructura social en la definición de las formas de interacción social. ¿Ya? Como vimos en la clase anterior, nosotros no podemos relacionarnos con las demás personas ni con los demás grupos en general como nosotros queremos, ¿ya? Salvo las excepciones que ya vimos, que tiene que ver con las interpretaciones subjetivas que yo hago, que pueden hacer que que una interacción de intercambio se transforme en una interacción de conflicto, etcétera, ¿ya? Pero digamos que en términos generales, ¿ya? Yo no me puedo relacionar con las demás personas como yo quiera, libremente, ¿ya? Tengo que seguir ciertos modelos, ciertas pautas sociales, ¿ya? Eh, y esas pautas tienen digamos, esas pautas van a, van a, van a determinar la manera como yo tengo que guiarme para relacionarme con otras personas, ¿ya? Y considerando cosas como el estatus que tiene la persona, etcétera, ¿ya? Entonces, tal como dice aquí, en el primer párrafo, todas las pautas o formas predefinidas de interacción se dan dentro del contexto de una estructura social determinada, ¿ya? Es lo que le estaba diciendo. Eh, la manera como yo me relaciono, como un alumno se relaciona con un profesor, cómo el profesor se relaciona con con el rector del lugar donde trabaja, cómo el papá se relaciona con los hijos, cómo los hijos se relacionan entre sí como hermanos, digamos. Todo eso está en términos muy generales predefinido, ¿ya? Dentro del contexto de una estructura social determinada, ¿ya? Y por lo tanto está condicionada por esta estructura. Es decir, las formas como nosotros nos relacionamos dependen de cómo esté estructurada la sociedad. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ya que cada sociedad tiene su propia estructura social, ¿ya? Las pautas de interacción pueden variar de una sociedad a otra. Eso es sumamente importante, ¿ya? La estructura social que tiene Chile es distinta a la estructura social que tiene Japón, por ejemplo, ¿ya? A pesar de que se parecen en muchas cosas generales, eh, la manera como se concreta la estructura social, la forma que tiene la sociedad japonesa, la forma que tiene la sociedad chilena, no es igual, no es exactamente igual. Los, algunos valores que existen en Japón, que se le dan más importancia a Japón, acá no se le dan tanto, ¿ya? Las instituciones específicas que existen en Japón no son exactamente las mismas que existen en Chile. Obviamente en Japón también hay familia, acá también, pero la manera en que funciona la familia allá no es la misma forma como funciona acá en Chile. Y así podemos encontrar un sinfín de diferencias entre distintas sociedades. ¿Y eso por qué? Porque tienen una estructura social que es propia, que es distinta, ¿ya?
Y esa diferencia la podemos encontrar mucho más en países que son incluso más diferentes que Japón y Chile, ¿ya? Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, ¿ya? Que tienen modelos económicos y sociales que son totalmente incompatibles, ¿ya? O una sociedad moderna versus una sociedad de la época media, ¿ya? De la Edad Media. También vamos a encontrar que sus estructuras sociales son distintas, ¿ya? Entonces las pautas de interacción van a variar de una sociedad a otra, dependiendo de la estructura social que tiene cada sociedad, ¿ya? Entonces, la estructura social de la que nosotros estamos hablando está conformada principalmente por las instituciones sociales, que nosotros ya las mencionamos alguna vez: la educación, la familia, la política, la religión, la ciencia, etcétera. ¿Ya? Esas son las instituciones sociales. Y esa es una parte de lo que es la estructura social de una sociedad. La cultura también es una parte muy importante. Las normas, los valores, el lenguaje, la tecnología que existen en una sociedad. Los grupos sociales, los grupos de pares y las organizaciones formales principalmente. Yo le expliqué que los grupos y el concepto de grupo social hay dos tipos generales: los grupos primarios y los grupos secundarios. Los grupos primarios son principalmente todo lo que tiene que ver con grupos de un tamaño más reducido, donde no hay jerarquía y lo que importa es la relación que se da entre las personas por los lazos emocionales que existen, ¿ya? Y el otro tipo de grupo social que existe es el grupo secundario, ¿ya? Y la mayor parte de los grupos secundarios son las organizaciones formales, ¿ya? ¿Cuáles son organizaciones formales? Una escuela concreta, digamos, una empresa, una organización, eh, un hospital, una organización, etcétera. Esas son organizaciones, ¿ya? Y las organizaciones y los grupos de pares, digamos que forman lo que nosotros estamos llamando grupos sociales. Y eso, los grupos sociales son un componente de la estructura de una sociedad, ¿ya? Y también lo que compone la estructura de una sociedad son diversos fenómenos macrosociales como la estratificación, etcétera, ¿ya? La estratificación social que yo le hablé en la clase anterior, ¿ya? Entonces, en general, ese tipo de cosas son lo que componen la estructura de una sociedad. Eso es lo que le da una estructura a la sociedad, ¿ya? Es lo que le da una forma a la sociedad, ¿ya? Del mismo modo que un auto está compuesto por un motor, por el chasis, por las ruedas, etcétera, esa es la estructura que tiene, ¿ya? La sociedad también tiene una estructura que está conformada por las instituciones sociales, la cultura, los grupos sociales y otros fenómenos macrosociales, ¿ya? Y eso es lo que estamos diciendo, lo que estoy explicando, para que se entienda qué es la estructura social nomás cuando hablemos de ello, ¿ya? Ahora, en el caso de las instituciones y los grupos sociales, en particular esos dos componentes de la estructura social, vamos a decir que ambos llevan implicados diversos estatus y diversos roles, ¿ya? Eh, según lo que les expliqué yo, los estatus tienen que ver con las posiciones sociales que tienen las personas dentro de la sociedad, ¿ya? Estatus es posición, ¿ya? Estatus es posición social. Entonces se dice eh, que un médico tiene mejor estatus, ¿ya? Que un zapatero, ocupando el ejemplo que di en la clase anterior, debido a que lo que hace el médico es más importante para la sociedad que lo que hace el zapatero. Cumple una función que es más importante. Por eso tiene una posición que es más importante. Y aparte de eso, porque el médico eh, tiene un nivel educacional mayor, tiene mayor ingreso, etcétera, ¿ya? Y por eso se dice que el estatus de médico es más importante que el estatus de zapatero, por poner el ejemplo ese que ya repetí. Esas son las posiciones sociales, los estatus, ¿ya? Y a cada estatus le corresponden roles, ¿ya? Esto nosotros lo vamos a ver en otra clase de manera un poco más detallada, pero yo se lo explico acá para que podamos entender algunas cosas, ¿ya? Y cada estatus tiene determinados roles. ¿Y qué son los roles? Son obligaciones y expectativas asociadas a cada posición, ¿ya? Entonces se dice eh, que, por ejemplo, el estatus de médico supone o- o lleva implicada una obligación de mayor ética, por ejemplo, de un comportamiento más ético que lo que puede tener un zapatero, ¿ya? O dentro de una institución de médica, por ejemplo, como un hospital, para poner un ejemplo más que tenga más sentido. El médico, por su mayor estatus, tiene mayor responsabilidad que el técnico paramédico, por decir algo, ¿ya? Tiene mayores obligaciones, tiene mayores responsabilidades, ¿ya? Y esas responsabilidades se llaman roles, ¿ya? Y eso está definido por la sociedad. Eh,
Entonces, a cada estatus corresponden determinadas obligaciones o determinados roles o expectativas asociadas a dichas posiciones, ¿ya? Por eso, cuando hablo de expectativas, tiene que ver, por ejemplo, con qué es lo que espera la sociedad respecto a un médico. ¿Qué es lo que espera la sociedad respecto a un médico? ¿Espera que espera que el médico postule a una vivienda social, por ejemplo? No, pues la sociedad no espera eso. Espera que el médico tenga suficiente dinero para vivir en un departamento o en una casa gigante, lo que sea. Porque su posición es importante, por lo tanto la sociedad espera que él refleje esa posición eh, con logros materiales. Vamos a tener una casa bien ubicada, que sea grande, tener automóviles, etcétera, tener dinero en el banco, todo eso. ¿Ya? Esas son las expectativas. La palabra expectativa tiene que ver con lo que yo espero. ¿Cuál es mi expectativa respecto a algo? ¿Ya? Y en el caso de las posiciones sociales o los estatus, ¿ya? La sociedad le asigna estatus a determinadas personas, pero esos estatus no son gratis, por decirlo de alguna manera. Llevan implicados roles, o en otras palabras, llevan implicadas obligaciones y expectativas. ¿Ya? Entonces, si yo soy médico, tengo que cumplir con las obligaciones y con las expectativas eh, que me define, o sea, que define la sociedad para ese estatus que yo tengo. No es gratis, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque los estatus y los roles, ¿ya? Los estatus y los roles em, que se dan dentro de la institución y los grupos sociales, ¿ya? La institución y los grupos sociales, ¿ya? Suponen distintas pautas de interacción social. ¿Ya? En otras palabras, dentro de las instituciones y los grupos sociales, la manera como se organizan la institución y los grupos sociales es en base a estatus y roles principalmente. ¿Ya? Grupo social, una organización. Dijimos que la organización eran grupos sociales. Una organización como un hospital, por ejemplo, está organizada en base a estatus. Está el médico, está el enfermero, paramédico, personal de servicio, etcétera. Estoy haciendo una simplificación, obviamente más complejo eso. ¿Ya? Y cada uno de esos estatus supone un conjunto de obligaciones y expectativas que la sociedad tiene respecto de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, por eso que hablo de los estatus y los roles para referirme a las instituciones y los grupos sociales. ¿Por qué? Porque las instituciones y los grupos sociales llevan implicados muchos estatus y muchos roles. ¿Ya? ¿Y cuál es el tema? Que esos estatus y esos roles suponen distintas pautas de interacción social. Ya voy a explicar cómo se puede reflejar eso en la realidad. ¿Ya? Entonces, eh, esto que está aquí en el cuarto párrafo, conectémoslo con lo que está aquí en el segundo párrafo. ¿Ya? Particularmente con esto de la cultura. ¿Cómo se manifiesta la influencia de la cultura en la interacción? Eso es lo que se ejemplifica en el cuarto párrafo, la cultura. La influencia de la estructura social en la definición de las pautas o formas de interacción se observa en cosas simples como por ejemplo como por ejemplo el hecho de que mientras en las sociedades occidentales el acto social de saludar incluye contacto físico, ¿ya? Las sociedades occidentales son Europa y América principalmente, ¿ya? En la mayor parte de los países de Europa y de América, el saludo puede incluir o incluye contacto físico. Un apretón de mano, un abrazo, un beso, etcétera. Dejemos de lado, obviamente, el contexto de hoy día, que eso no se puede hacer por otras razones. ¿Ya? Pero lo frecuente es que culturalmente sea así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa en la sociedad occidental respecto del acto social de saludar, que es un acto súper simple. ¿Ya? Mientras que en sociedades orientales como la japonesa, ¿ya? El saludo no incluye contacto, se evita el contacto físico, ¿ya? Y el contacto físico se reemplaza por una reverencia, ¿ya? Por eso que el saludo japonés es como una reverencia que hacen las personas, no hay contacto físico, ¿ya? Entonces ahí podemos ver la influencia que tiene la cultura en las formas de interacción, ¿ya? La cultura japonesa tiene unas reglas que son distintas a la cultura occidental, y eso lo podemos ver en cosas como algo tan simple como el acto social de saludar. Y nosotros sabemos que el acto social de saludar es una forma de interacción, ¿ya? Por eso que lo pongo como ejemplo. Cuando yo estoy saludando a una persona, estoy interactuando con esa persona, ¿ya? Y esa interacción en una sociedad occidental es distinta a cómo se da en una sociedad oriental como la japonesa, ¿ya? Entonces aquí, en este ejemplo, podemos ver la importancia, la influencia que tiene esto de aquí, la cultura, ¿ya?
la cultura es la forma de interacción. ¿Ya? Es un ejemplo simple, pero es para graficar cómo la cultura puede determinar la manera como van a interactuar las personas dentro de una sociedad determinada. ¿Ya? Y eso lo podemos llevar a ejemplos mucho más complejos. ¿Ya? En cosas como, por ejemplo, cuál es la relación que se establece entre marido y esposa en una sociedad musulmana versus en una sociedad como la norteamericana. Son totalmente distintas. ¿Ya? En la sociedad musulmana la esposa está totalmente subordinada al marido, mientras que en una sociedad como occidental como la norteamericana eh, hay igualdad total, ¿ya? Al menos legalmente. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo de cómo la cultura puede influenciar o determinar la manera o las formas concretas de interacción que se van a dar dentro de esa sociedad. ¿Ya? Veamos el quinto párrafo, este que está aquí. Perdón. Esto lo vamos a conectar con lo que hablamos sobre los estatus y los roles, porque aquí hay un ejemplo que explica eso. ¿Ya? Entonces también podemos ver cómo la estructura social influye en la interacción viendo el tema de los estatus y los roles. Ya, por ejemplo, pensemos que mientras el profesor y el alumno se relacionan de una manera formal dentro de una institución educativa, dos compañeros de un conjunto musical tienen una relación menos estructurada y más coloquial. ¿Ya? ¿Y por qué se da esto? Por una razón simple, porque el estatus de profesor y el estatus de alumno eh, tienen obligaciones o roles específicos que son distintos. ¿Ya? Por lo tanto, se espera que el profesor se comporte de determinada manera y el alumno se comporte de otra determinada manera. ¿Ya? ¿En base a qué? En base al estatus y los roles que tiene el profesor. El profesor tiene un estatus más elevado que el del alumno, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué obligaciones tiene el profesor? El profesor tiene obligación de expresarse de manera correcta, hablar de manera correcta, eh, tratar con respeto a los alumnos, ¿ya? Manejar en la materia que está enseñando. Esas son como las obligaciones, son los roles que están asociados al estatus de profesor. ¿Y por qué tiene esas obligaciones? Porque el estatus de profesor es más elevado que el del alumno. Y el alumno, en consecuencia, tiene otro estatus que es, dentro del contexto educativo, es eh, inferior al del profesor. ¿Ya? Y a su vez tiene determinadas obligaciones. ¿Ya? Tiene que comportarse en base al respeto, tiene que ser responsable, etcétera. Esas son las cosas que se esperan del estatus de alumno. ¿Ya? Por lo tanto, considerando esos dos estatus y los roles que implican cada uno de esos estatus, se va a dar una relación que es más estructurada, ¿ya? Que es más formal dentro del contexto educativo. ¿Ya? En razón o en consideración del estatus que tiene el profesor y del estatus que tiene el alumno, y de las obligaciones o los roles que implica el estatus del profesor y los roles u obligaciones que tiene el estatus de alumno. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo eh, estos elementos de estatus y rol tienen una influencia directa eh, en cómo la sociedad define la manera como cómo deben interactuar profesores y alumnos. ¿Ya? Vámonos al otro ejemplo, de los dos integrantes que son compañeros en un conjunto musical. ¿Ya? Ahí no hay diferencia de estatus. ¿Ya? Ahí el estatus es el mismo. ¿Ya? Ahí el estatus es el mismo. ¿Y qué significa o qué implica que el estatus sea el mismo? Que la relación o las interacciones que pueden tener dos personas que son compañeros dentro de un grupo musical van a ser una relación menos estructurada y más coloquial. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo estatus, ambos tienen las mismas obligaciones. ¿Ya? Por lo tanto, la interacción que se va a dar entre ellos no va a ser necesariamente jerarquizada, ni estructurada, ni coloquial. ¿Ya? Va a ser más horizontal. ¿Y por qué? Repito, porque ambos tienen el mismo estatus, ¿ya? La misma importancia o la misma posición social. ¿Ya? Por lo tanto, ellos tienen los mismos roles. Es lo mismo que pasa en la relación o la interacción que se da entre compañeros de curso. También, entre compañeros de curso no hay diferencia de estatus, todos tienen la misma posición entre ellos y por lo tanto tienen todas las mismas obligaciones. Y es por eso que la relación que se da entre los compañeros de curso es horizontal, no hay diferencia, todos se pueden tratar como iguales. ¿Ya? Entonces todos estos ejemplos están para mostrar cómo los estatus
y los roles eh, definen formas específicas de interacción entre las personas, dependiendo del estatus que tenga cada persona, ¿ya? Y obviamente eso va a variar porque la persona que es profesor en el contexto educativo, cuando sale del contexto educativo no tiene por qué mantener el mismo estatus. Va a ir cambiando en función de el contexto en el cual se va a mover, ¿ya? Eh, entonces aquí podemos observar la influencia de los estatus y los roles, que obviamente están asociados a las instituciones y grupos, ¿ya? ¿A qué institución está asociado el rol de profesor y alumno? A la institución educativa. Y de el integrante de grupo musical, ¿a qué grupo está asociado? A un grupo que es un conjunto musical, ¿ya? Eso. Sigamos entonces. Este es el resumen de lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Ya? Estos cuadros que están acá son, digamos, los elementos que conforman la estructura social. Y las flechas indican que en los grupos sociales determinan o influencian la manera en cómo se desarrolla la interacción social. Lo mismo con las instituciones sociales, la cultura, los fenómenos macrosociales. ¿Ya? La flecha indica que hay una influencia desde aquí hacia acá. ¿Ya? Es un resumen gráfico solamente, ¿ya? No tiene una interpretación distinta a la que vimos ya en la diapositiva anterior. Ahora nos vamos a pasar a la otra parte, ¿ya? A la importancia que tiene la interacción en la conformación de la estructura social. ¿Ya? En la otra parte digamos, la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos antes, en la diapositiva anterior? Dijimos que la interacción social, que es parte de la realidad microsocial, eso lo sabemos, ¿cierto? Se encuentra determinada en gran medida por la estructura social. Y la estructura social, como también dijimos, es parte de la realidad macrosocial. ¿Ya? Tiene que ver con la parte, con la realidad que es de, de mayor tamaño, digamos. ¿Ya? Eso es lo que dijimos en la, en las diapositivas anteriores. Entonces, es la estructura social la que en general define el tipo de pauta o forma de interacción que existirán en la sociedad. ¿Ya? La estructura social define cómo se tiene que relacionar un profesor con un alumno, un médico con su paciente, dos compañeros de equipo de fútbol, etcétera. ¿Ya? La sociedad define eso. Y particularmente, ¿qué cosa es la sociedad? La estructura social. Y la estructura, como dijimos, está conformada por las instituciones, por la cultura, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto que sale aquí en el primer párrafo es un resumen de lo que vimos en las dos diapositivas anteriores, o en la primera diapositiva para ser más exacto. ¿Ya? ¿Para qué recuerdo esto? Para mostrar la otra cara del asunto. No obstante lo anterior, es decir, lo que acabamos de decir, la otra cara del tema muestra que la estructura social que posee cada sociedad se origina a causa de la interacción social mantenida por los individuos. ¿Ya? Entonces, la estructura social sí define cómo va a darse la interacción, pero por otro lado, la estructura social se originó a causa de la interacción social mantenida por los individuos en algún momento. ¿Ya? En otras palabras, la cultura, las instituciones, los grupos y todos los demás fenómenos macrosociales han nacido y tomado forma a partir de una infinidad de procesos concretos de interacción entre individuos acumulados y llevados a cabo a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces no quiero que se pierdan con esto. Aquí esto es súper fácil de entender, ¿ya? En el sentido de que eh, si bien la forma como el profesor se relaciona con el alumno está determinada por la estructura social, a su vez esa estructura social digamos, se va creando o se va modificando, tal como vamos a ver después, por la manera como se relacionan concretamente el alumno y el profesor. Es decir, es una relación que es bidireccional, ¿ya? Eh, digamos, ambos fenómenos, ¿ya? La interacción social y la estructura social se condicionan mutuamente, ¿ya? Se impactan mutuamente, eso es lo que trato de decir. ¿Ya? Eh, ¿Cómo lo podemos observar esto? En el hecho de que
la estructura que tiene la sociedad, la estructura que ya nosotros sabemos que es la cultura, etcétera, todo eso ya sabemos que es la estructura social, ¿cierto? La cultura, las instituciones. Nosotros tenemos que preguntarnos cómo surgieron las instituciones sociales, los grupos sociales, la cultura, los fenómenos macrosociales como la delincuencia, la pobreza, la estratificación. ¿Cómo nacieron todos esos fenómenos? O en otras palabras, ¿cómo se originó la estructura que tiene la sociedad? Y la respuesta a eso es que que toda esa estructura se originó a partir de la interacción social entre personas. ¿Ya? Em, Prácticamente todo lo que conocemos en la sociedad se originó por millones de interacciones que se han dado de manera simultánea y acumulada a través de miles de años. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo con un ejemplo que es más o menos simple, ¿ya? Que es esto que está aquí, para que no se asusten, todo este párrafo aquí es un ejemplo simplemente, ¿ya? Es solamente un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo descrito, más o menos con detalle, por eso es que es tan largo, ¿ya? No es algo conceptual difícil de entender, es solamente un ejemplo como les digo, ¿ya? Pensemos en un ejemplo entonces que nos permita entender cómo la estructura de la sociedad se crea a partir de la interacción acumulada y simultánea entre millones de individuos muchas veces, ¿ya? Pensemos en la idea de justicia, ¿ya? La justicia, que es un valor social, ¿ya? Un valor que tiene la sociedad, la justicia, ¿ya? Todos sabemos lo que es la justicia, ¿ya? Tiene que ver con el equilibrio que hay, ¿ya? Con el equilibrio que hay que debería haber respecto de la relación que existe entre las personas, ¿ya? Si a mí alguien me hace un daño, el sentido de justicia o el valor de justicia indica que yo debería ser recompen- em, resarcido por ese daño que alguien me ocasionó, ¿ya? Y esa forma puede ser, esa forma de resarcir ese daño que yo tuve puede ser de distintos tipos. Puede ser en dinero, en penas de cárcel para la persona que me produjo el daño, etcétera, ¿ya? Eso es lo que es la justicia, ¿ya? Eh, Tiene que ver con una cuestión de equilibrio, ¿ya? Pero la justicia, tal como la conocemos nosotros hoy en día, no siempre existió así. Mm, Cuando la sociedad comenzó a desarrollarse, la sociedad humana, pensemos en las primeras sociedades que existieron, esas que vimos en alguna clase que tenían que ver, por ejemplo, eh, con las sociedades recolectoras cazadoras. Esas sociedades eran súper simples, ¿ya? Eran sociedades muy básicas, muy elementales, ¿ya? En esa sociedad no existía un tribunal de justicia, obviamente, ¿ya? Y si vamos más atrás todavía, menos aún, ¿ya? Pero, pero la idea de justicia tiene que haber existido siempre desde que las personas comenzaron a vivir en sociedad, en comunidad, digamos. Siempre existió, aunque fuera vaga esa idea, ¿ya? Y eh, a través de los siglos, digamos, llegó a convertirse en un elemento concreto y objetivo de la estructura social, ¿ya? Entonces esta idea vaga de justicia que siempre existió en la sociedad, digamos, en algún momento llegó a formar parte de la cultura de la sociedad y a hacer la base de instituciones como el sistema judicial que conocemos hoy en día, ¿ya? Entonces, pensemos en una sociedad primitiva, una sociedad recolectora cazadora, ¿ya? Ya en ese entonces daban vida a muchos procesos o a muchas interacciones relacionadas, por ejemplo, con situaciones de competencia y conflicto, ¿ya? Obviamente que ellos se relacionaban entre sí, por más simple que fuera esa sociedad. Y esas situaciones de interacción obviamente tienen que haber incluido cosas como competencia y conflicto, ¿ya? Si habían dos personas que iban a casar, había una situación de competencia, ¿ya? Porque ambos probablemente querían obtener, digamos, un resultado que fuera mejor. O también se podía dar cooperación, ¿ya? Pero estamos poniendo el caso de que había competencia y conflicto también. Cuando una tribu atacaba a otra había conflicto y eso es una forma de interacción, ¿ya? Entonces estamos en el contexto de esas sociedades que son bien primitivas, eh, en las que se daban situaciones de competencia y conflicto, que son formas de interacción como dijimos. Y obviamente que a partir de esas situaciones de competencia y conflicto se comenzó a hacer evidente que habían consecuencias que eran inequitativas o degradantes para algunas personas, ¿ya? Cuando había competencia o conflicto siempre alguien perdía, ¿ya? Y a veces perdía de manera ilegítima, ¿ya?
cuando una tribu atacaba a otra había un conflicto ahí, pero ese conflicto era ilegítimo, porque una tribu no tenía en general derecho a atacar a otra, ¿ya? Entonces, de a poco se fue haciendo evidente que habían consecuencias inequitativas o degradantes en algunas situaciones de competencia y conflicto. Entonces, estas sociedades primitivas se comienzan a dar cuenta de que las situaciones de conflicto o competencia tienen como resultado cosas que son inequitativas o que son negativas para algunas personas, ahí comienza a surgir la idea de justicia, porque se comienzan a preguntar, ¿es justo que la tribu X me ataque? Cuando surge esa pregunta, surge la idea de justicia, ¿ya? Eso es lo que trato de explicar. Entonces, ¿qué pasó? Que la sociedad siguió desarrollando, siguió su curso, digamos, siguió creciendo, complejizándose cada vez más, y ese tipo de situaciones siguieron presentándose, ¿ya? Por lo tanto, la idea de justicia se siguió, aunque fuera vaga, siguió reafirmándose progresivamente, que era algo importante, ¿ya? Y en algún momento de la civilización llegó a entenderse, la sociedad llegó a entender que definitivamente era importante que cualquier prejuicio que se provocara a una persona tenía que ser enmendado o compensado, ¿ya? Es decir, que existiera justicia, ¿ya? Compensación, ¿ya? Enmienda, ¿ya? Entonces ahí la idea de justicia fue tomando más forma, ya pasó de ser una idea vaga a ser una idea un poco más concreta, ¿ya? Entonces esta idea de justicia que nació en las primeras sociedades se fue de a poco volviendo cada vez menos vaga y más clara, ¿ya? Es decir, menos vaga y más objetiva, ¿ya? Cada vez con el correr de la sociedad, mientras la sociedad se iba volviendo más compleja, eh, la idea de justicia, que es un ejemplo que estamos viendo acá solamente, ¿ya? Y eso se puede aplicar para todas las instituciones que nosotros podamos analizar. Entonces la idea de justicia fue cada vez volviéndose más eh, objetiva, más clara, ¿ya? Entonces en algún momento la idea de justicia se formalizó en algo escrito, ¿ya? Y ahí tuvo una existencia ya que era objetiva, ya se volvió objetiva, se volvió parte de la realidad macrosocial, es decir, adquirió una existencia independiente de los individuos y sus interacciones, ¿ya? Se volvió algo objetivo, por decirlo. ¿Y cuáles son las primeras ideas de justicia que como una idea ya más clara? El código de Hammurabi, por ejemplo. Ahí tenemos una de las primeras representaciones en las cuales se muestra que el concepto de justicia o la idea de justicia eh, pasó de ser algo vago a ser algo totalmente concreto, ¿ya? El código de Hammurabi, por si ustedes no saben, es una tabla, una tablilla, ¿ya? De de una sociedad, creo que es la sociedad persa, que es uno de los primeros ejemplos donde hay un código de justicia por escrito, en una sociedad súper antigua, ¿ya? Una sociedad persa creo que, ¿ya? De Medio Oriente. Hammurabi era un gobernante de una de estas sociedades, ¿ya? Y él fue uno de los primeros que escribió un reglamento, digamos, o un código de justicia, que lo plasmó por escrito. Cuando se plasma algo por escrito, significa que eso adquiere existencia objetiva. ¿Por qué? Porque está al alcance de todo. Es algo que es independiente de digamos, del parecer o el juicio de cada persona. Eso significa que se vuelve algo objetivo, que tiene existencia independiente del individuo, ¿ya? Porque hasta antes, la idea de justicia, hasta antes del código de Hammurabi y ejemplos similares, la idea de justicia era algo que estaba en la mente de las personas, ¿no? ¿Ya? Que todavía no se haya vuelto algo claro, algo concreto, ¿ya? Desde el momento en que se crea un código de justicia para regular la forma como las personas se van a relacionar entre sí, que impone castigos si una persona mata a otra, eh, que impone restricciones para los intercambios comerciales, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Que pone reglas de cómo vivir, castigos, prohibiciones, etcétera. Ahí yo tengo un código de justicia, ¿ya? Y, y entonces, cuando yo lo plasmo por escrito, eso adquiere una existencia objetiva, ¿ya? Adquiere una existencia objetiva
y independiente de los individuos, ¿ya? Ya no depende de los individuos el sentido de justicia, ¿ya? Porque está por escrito, ¿ya? Las leyes son impersonales, ya no dependen de los individuos, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo se llegó a crear este código de Hammurabi o todos los códigos de escritos de justicia? A partir de toda esta descripción que yo he hecho de millones de interacciones que vienen dándose desde las sociedades primitivas y en las que habían personas que eran perjudicadas por otras personas, ¿ya? Eh, Situaciones de conflicto en las que las personas que salían ilegítimamente perjudicadas no tenían una enmienda o una compensación para el daño que habían recibido, ¿ya? Y obviamente eso se extendió por miles de años hasta que comenzaron a objetivarse, digamos, eh, los códigos de justicia, las instituciones de justicia, los cargos profesionales para impartir justicia, etcétera, hasta lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Em, entonces, para resumir esto que estaba explicando, em, si nosotros nos preguntamos por qué existen las instituciones de justicia hoy en día, por qué existen los códigos escritos de justicia, por qué existen los cargos como los jueces, los abogados, etcétera, ¿por qué razón existen eso? Que es parte de la estructura social, ¿ya? La institución de justicia es parte de la estructura social. Los códigos escritos de justicia son parte de la estructura social. Los cargos profesionales que están dedicados a impartir justicia son parte de la estructura social, ¿ya? ¿Por qué existen todas esas cosas? ¿Cuál es la razón que existan? ¿De dónde derivan? La respuesta es, derivan de todas estas interacciones, estos millones de interacciones que se dieron a partir de las sociedades primitivas y que fueron progresivamente, eh, poco a poco, a través de los años, haciendo eh, haciendo necesario que la idea vaga de justicia se transformara en una idea concreta, ¿ya? En algo por escrito, en algo fijo, en algo que fuera obligatorio para todos, ¿ya? Entonces es así como se crean la mayor parte de las instituciones, digamos los códigos escritos, los reglamentos, las normas, etcétera, a partir de millones de interacciones que hacen necesario, hacen posible que, eh, que la estructura social de una sociedad tome forma, en definitiva, ¿ya? Entonces, las instituciones de justicia, los códigos escritos, no es que hayan caído del cielo, ¿ya? No es así. No es que haya caído del cielo y ahí recién la gente comenzó a interactuar. No es así, es al revés, ¿ya? La gente comenzó a interactuar y esas interacciones fueron mostrando que algunas cosas eran necesarias, ¿ya? Y entre esas cosas está la justicia, la educación, eh, digamos la familia, todas esas instituciones se fueron creando de a poco porque las interacciones sociales fueron generando esa estructura, esas instituciones sociales. Y lo mismo con la cultura, lo mismo con los grupos, etcétera. ¿Ya? Eso es el ejemplo que se está explicando en este párrafo. Sigamos. Ahora, si es cierto que la estructura social de una sociedad, es decir, la realidad macrosocial, ¿ya? Se origina a partir de la interacción social, ¿ya? Eso es lo que acabamos de decir. La estructura social de una sociedad se origina a partir de la interacción social. Si eso es cierto, también va a ser cierto que la estructura social solo se mantiene viva gracias a la infinidad de procesos de interacción que se dan día a día, ¿ya? Se mantiene viva, ¿ya? Una vez que se crea una estructura social a partir de la interacción, una vez que se crearon los códigos de justicia, siguiendo el ejemplo anterior, que se crearon las instituciones de justicia, etcétera, hay que mantenerlas vivas, ¿ya? Hay que mantenerlas vivas. ¿Y cómo se mantienen vivas? ¿Cómo yo hago que un código de justicia o una institución de justicia se mantenga con vida? ¿Ya? Y eso se mantiene con vida gracias a los mismos procesos, a los mismos procesos de interacción que las generaron, ¿ya? En otras palabras, las instituciones de justicia siguen existiendo y funcionando porque hay millones de personas que se ven involucradas en situaciones de competencia y conflicto, ¿ya? Es por eso que siguen existiendo las instituciones de justicia, los códigos de justicia, los cargos que están relacionados con justicia, etcétera. Si algún día la sociedad cambiara utópicamente y el mundo fuera perfecto y no hubiera ningún delito, eh,
ningún maltrato de una persona hacia otra, ninguna estafa de un grupo hacia otro, etcétera. Si fuera un mundo utópico en definitiva, las instituciones de justicia dejarían de existir porque no serían necesarias, ¿ya? Porque todo sería perfecto, ¿ya? Pero obviamente eso es algo que nunca va a pasar. Lo estoy ejemplificando de esa manera tan extrema solamente para mostrar que el hecho de que las instituciones de justicia sigan existiendo es porque se necesitan, ¿ya? ¿Y por qué se necesitan? Porque todos los días hay millones de personas que se ven involucradas en situaciones de competencia y conflicto, ¿ya? Y mientras haya competencia y conflicto siempre van a haber unas personas que se van a ver ilegítimamente perjudicadas, ¿ya? Eh, y en distintos ámbitos. Un conflicto puede ser simplemente algo como la custodia de un hijo. Eso es un conflicto, ¿ya? Y eso se da todos los días. Todos los días hay problemas por custodia de un hijo, ¿ya? Entonces, ese tipo de interacción, que es una forma de conflicto, demanda o requiere de la acción o la existencia de una institución de justicia que es un tribunal de familia, ¿ya? En el caso de la competencia lo mismo, ¿ya? Si dos organizaciones pequeñas tienen un problema, digamos, eh, están peleando por un mismo contrato, ¿ya? Y, y hay digamos, algún problema legal entre esas dos organizaciones, ¿ya? Eso se resuelve a través de un tribunal de justicia, ¿ya? De libre competencia o lo que sea, ¿ya? Entonces, debido a que existen todas estas formas de interacción eh, día a día, eh, es por lo que lo que compone la estructura de una sociedad se mantiene vivo. Ya las instituciones de la sociedad se mantienen vivas debido a que hay millones de interacciones día a día entre las personas, entre grupos, etcétera, que demandan o requieren de que estas instituciones sigan existiendo. Entonces, en otras palabras, la interacción es lo que mantiene viva a la estructura social, ¿ya? Eso en definitiva, ¿ya? Y también, por ejemplo, las normas relacionadas con el respeto y la convivencia social siguen estando vigentes porque las personas las necesitan para sus procesos cotidianos de intercambio, ¿ya? Por eso sigue existiendo el respeto, la convivencia, el saludo, todas esas normas que nosotros conocemos, de saludar cuando uno entra a un lugar, de dar las gracias, etcétera, se mantienen vivas, porque son normas que forman parte de la estructura social, de la cultura. ¿Y por qué se mantienen vivas? ¿Por qué siguen vigentes? Cuando digo que se mantienen vivas, que siguen vigentes, ¿ya? Siguen vigentes porque nosotros las necesitamos todos los días para poder relacionarnos con otras personas, para preguntar la hora, para comprar algo en un almacén, etcétera. Necesitamos esas normas de respeto. Cuando yo voy a comprar un almacén, doy por hecho de que la persona me va a atender con respeto, ¿ya? Y la persona que me está atendiendo da por hecho que yo también voy a pagarle, ¿ya? Entonces, esas son normas de convivencia social, ¿ya? Y siguen vigentes o siguen vivas porque las requerimos todos los días, ya en nuestros procesos de intercambio. Y como nosotros dijimos, el intercambio es una forma específica de interacción social, ¿ya? Perdón, me pasé a la otra. Sí, esta es la que estamos viendo. Del mismo modo, si la estructura social se origina y se mantiene viva por la interacción entre los individuos, es decir, estamos combinando las dos cosas que hemos visto antes. Se origina y se mantiene viva por la interacción entre los individuos, también puede ser modificada por la interacción. Entonces aquí tenemos como las tres fases. Primero, ¿cómo se origina la estructura social? Ya sabemos, por la interacción. ¿Cómo se mantiene viva? Ya sabemos, por la interacción. ¿Cómo cambia? Ya sabemos, por la interacción, ¿ya? Entonces, la estructura social de una sociedad también puede ser modificada por la interacción entre las personas. Un ejemplo para esto. Obviamente que tienen que ser millones de interacciones recurrentes y acumuladas y prolongadas en el tiempo para poder modificar una realidad. No basta con que yo interactúe con una persona para cambiar toda la realidad. No, tienen que ser millones, miles de interacciones acumuladas durante mucho tiempo, ¿ya? Veamos un ejemplo que es que es bastante ilustrativo, ¿ya? Pensemos en el rechazo social muy radical que sufrían hasta hace algunas décadas los homosexuales en la sociedad, en la mayoría de las sociedades en el mundo.
Eh, este rechazo se sustentaba en ciertas ideas culturales muy tradicionalistas que estaban importantemente ligadas con la religión, ¿ya? Eh, Obviamente tenía que ver mucho con eso, pero también tenía que ver mucho con la escasa integración que tenían las personas homosexuales en la sociedad. Obviamente que digamos, los individuos estaban integrados en la sociedad, pero no estaban integrados en función de su identidad. La identidad la mantenían oculta, ¿ya? Entonces, las personas homosexuales no estaban integrados a la sociedad como personas homosexuales, estaban integrados como individuos simplemente, ¿ya? Entonces, el rechazo que existía en las sociedades tenía que ver con ideas culturales tradicionalistas, sí, pero también, por otra parte, tenía que ver con la escasa integración que existía de dichas personas en la sociedad, ¿ya? Entonces, esta situación ha ido paulatinamente cambiando, no solamente porque la religión ha perdido fuerza, ¿ya? Pongo la religión porque era un elemento cultural muy importante, ya no es que le esté echando la culpa a la religión de todo el tema de la discriminación que han sufrido los grupos homosexuales, no es eso, ¿ya? Eh, pero este rechazo que existía ha ido cambiando de a poco, en parte porque la religión ha perdido fuerza, pero también por otras razones, y es la que nos importa a nosotros aquí, ¿ya? Obviamente también porque han cambiado las leyes, etcétera, pero la que a nosotros nos importa es porque, en cierta medida, en algunas sociedades cada vez más personas homosexuales han declarado abiertamente dicha condición y se han integrado a la vida social con esa identidad, es lo que le decía antes, ¿ya? Eh, en las sociedades con cada vez mayor frecuencia las personas homosexuales han dado a conocer su condición, porque ya no tienen miedo de hacerlo, ¿ya? Lo han dado a conocer abiertamente. Todos saben que son homosexuales y esas personas quieren que todos sepan que tienen esa condición eh, sexual. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ellos se han integrado a sus trabajos, a su entorno educativo con esa identidad. No sin problemas, sí, han tenido problemas, ¿ya? Pero lo que ha pasado es que de a poco se han ido dando interacciones sociales más abiertas entre las personas heterosexuales y las personas homosexuales, ¿ya? Cuando hablo de interacciones sociales abiertas es con conocimiento de ambas partes de la identidad de cada uno, ¿ya? La persona heterosexual se ha ido relacionando de manera cada vez más frecuente con personas homosexuales, sabiendo que son homosexuales. Y obviamente al principio muchos tenían rechazo, mantenían rechazo. Pero lo que pasa es que como se ha vuelto algo, se fue volviendo algo cada vez más frecuente, lo que ha pasado es que de a poco, muy lentamente, ya los modelos culturales en torno a la homosexualidad han ido cambiando hacia una creciente aceptación social de quienes poseen esta condición de género, ¿ya? Esta es una regla muy simple, ¿ya? Lo que estoy diciendo aquí tiene que ver con una regla muy simple. Mientras mayor frecuencia, eh, mientras la interacción sea más frecuente, es más probable que se desarrollen lazos afectivos o emocionales cercanos, ¿ya? En otras palabras, una vez que las personas heterosexuales han logrado conocer cómo son las personas homosexuales, se han dado cuenta que son personas como cualquier otra, que tienen las mismas emociones, los mismos sentimientos, las mismas expectativas sociales, lo que sea, ¿ya? Y en función de eso se ha ido dando una mayor aceptación, de a poco, muy lentamente, esto no ha sido de un día para otro, muy lentamente se ha ido dando eso, una mayor aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más gente ha ido aceptando, más individuos particulares han ido aceptando la condición de homosexual de otras personas, eso ha tenido un efecto acumulativo, ¿ya? Entonces, se suma una, después se suma otra, después ya son 100, después son 1000, después son miles en la sociedad que aceptan eso, y eso va de a poco cambiando la estructura social, ¿ya? Va cambiando las ideas que tiene la sociedad en torno a la homosexualidad, ¿ya? Las creencias culturales, es decir, la estructura social de la sociedad en lo que respecta a las creencias o las ideas que se tienen sobre la homosexualidad en una sociedad determinada. Y obviamente lo han ido cambiando para mejor, ¿ya? Y ahora en muchas sociedades hay más aceptación social para quienes poseen la condición de género de homosexual, ¿ya? Ahí tenemos entonces un ejemplo muy concreto de cómo la interacción social, ¿ya?
puede generar cambio en la estructura social. ¿Ya? Es un ejemplo muy, muy concreto. Y eso lo podemos, eh, lo podemos replicar para muchos otros fenómenos que han ido cambiando lentamente, sí, ¿ya? Porque los cambios que se producen por la interacción son lentos, demoran años, décadas, a veces siglos, ¿ya? Pero finalmente se observan los cambios, ¿ya? Eh, Hay muchos fenómenos, muchos elementos de la estructura social, de la cultura, etcétera, que van cambiando producto de los cambios que se van dando en la interacción entre los individuos, ¿ya? Que se acumulan por años, por años, por miles de individuos y se van apreciando de a poco hasta que en un momento se nota que hubo un cambio, ¿ya? Y en este caso lo que cambió fue las creencias culturales que tenía, que tenía la sociedad en torno a la homosexualidad. ¿A partir de qué? A partir de la interacción más frecuente que se fue dando, la interacción abierta más frecuente que se fue dando entre personas heterosexuales y homosexuales en distintos contextos, en el trabajo, en la educación, en los medios de comunicación, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que se dice en este párrafo. Y aquí está, digamos, el mismo esquema que vimos antes, el resumen, pero al revés. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí las flechas están en el otro sentido. Aquí las flechas están en el otro sentido. En la imagen anterior las flechas estaban con dirección hacia acá. Es decir, desde los cuadros, estos que son rectangulares, hacia el círculo que dice interacción social. Ahora está al revés. Ya está desde la interacción social hacia los elementos de la estructura social. En otras palabras, la interacción social puede modificar, crear o mantener a los grupos sociales, a las instituciones sociales, a la cultura, a los fenómenos macrosociales. ¿Ya? Es solamente, como les dije, un esquema gráfico que a ustedes les puede ayudar a recordar mejor, ¿ya? A recordar mejor lo que estamos hablando. ¿Ya? Con esto terminamos la clase, ¿ya? Que es como la conclusión, que yo se la adelanté al inicio de la clase, pero es la conclusión y la vamos a pasar bien, bien rápido, ¿ya? Porque esto ya lo habíamos adelantado. La conclusión de todo lo que vimos en esta clase es que la interacción social y la estructura social tienen una relación que nosotros le vamos a llamar bidireccional, ¿ya? ¿Qué significa bidireccional? Bidireccional es una palabra compuesta, ya que tiene un prefijo que es bi. Bi significa doble, digamos, ¿ya? Y direccional tiene que ver con la dirección, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una relación bidireccional, estamos diciendo una relación que tiene dos direcciones, ¿ya? ¿Y cuáles son esas dos direcciones? Las que ya acabamos de ver, las que se sintetizan los dos gráficos esos que vimos, ¿ya? En las dos figuras, perdón. Desde digamos, de cómo la estructura influye en la interacción, esa es una dirección, y la otra dirección es cómo la interacción influye en la estructura social, ¿ya? Entonces, eso está explicado aquí, en estos dos párrafos. Entonces, por un lado, la estructura social, según lo que hemos visto, la estructura social que posee una sociedad determina qué forma tendrán las pautas o formas de interacción social dentro de esta, es decir, dentro de la sociedad, ¿ya? Eso es lo básico. La estructura social que posee una sociedad determina qué forma tendrán las pautas o formas de interacción social dentro de esa sociedad. Por lo que si dicha estructura social sufre transformaciones, es decir, si la cultura cambia, por ejemplo, o las instituciones sufren modificaciones, entonces es posible que las pautas de interacción también cambien, ¿ya? Si la institución de la educación cambia, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, eh, se le dan más atribuciones a los profesores en la educación media o básica, ¿ya? Se le dan más responsabilidades, más atribuciones. Obviamente que las pautas de interacción entre profesor y alumno van a cambiar, o entre profesores y profesores van a cambiar, o entre el profesor y los apoderados van a cambiar, ¿ya? Porque va a haber un cambio en la estructura social. Entonces, en la medida que la estructura social cambie, que la cultura cambie, que digamos que alguna institución cambie, que los grupos sociales cambien, etcétera, eso va a hacer que las pautas de interacción también eventualmente puedan cambiar, ¿ya? Entonces ahí tenemos eso por un lado. Y por otro lado, ¿ya? Los diversos, aquí vimos, en este párrafo vimos la dirección de la estructura hacia la interacción, ¿ya? Digamos, tenemos la estructura y tenemos una flecha que indica la interacción, es decir, cómo la estructura influye en la interacción social.
acá abajo tenemos lo contrario, ¿ya? Y vamos a decir que los diversos procesos de interacción social que se dan dentro de una sociedad son el origen de la estructura social que posee esta. Son el origen, ya eso lo vimos. ¿Ya? La cultura existe porque han existido millones de interacciones sociales por miles de años, desarrolladas por millones de individuos. Por eso existen las normas, por eso existe el lenguaje, por eso existen las instituciones como la familia, la justicia, como vimos, etcétera. ¿Ya? Por los procesos de interacción que han existido. Entonces, ¿qué pasa si dichos procesos de interacción cambian? ¿Ya? Eh, por la razón que sea, ¿ya? Si esos procesos de interacción sufren transformaciones, entonces es posible que la estructura social también cambie. ¿Ya? Entonces, si los procesos de interacción cambian, es posible que la estructura social también cambie. ¿Ya? Ustedes se podrán preguntar, probablemente algunos se están preguntando, ya, la interacción dijimos que cambiaba porque la estructura cambiaba, sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que esto es un círculo, ¿ya? Esto es muy similar a la pregunta de qué fue primero, la gallina o el huevo. ¿Ya? ¿Qué es primero aquí, la interacción o la estructura social? No tenemos respuesta para eso, ¿ya? Porque ambas cosas se van dando de manera simultánea, ¿ya? Al menos en la sociedad de hoy en día, ¿ya? Al menos en la sociedad de hoy en día. Si lo rastreamos esto digamos, hasta el origen de la humanidad, probablemente vamos a decir que lo primero es la interacción, ¿ya? Pero, pero es un ejercicio que rara vez vamos a hacer. Ya nosotros siempre vamos a pensar en función de la sociedad que tenemos hoy en día. Si hoy día si pensando en la sociedad que tenemos hoy en día nos preguntamos ¿qué está primero, la interacción o la estructura social? No podemos dar una respuesta a eso, porque ambas cosas son simultáneas. Ambas cosas tienen una influencia que es bidireccional respecto del otro elemento, ¿ya? Y no las podemos separar básicamente, ¿ya? Entonces, si los procesos de interacción cambian, eso va a modificar la estructura social, es seguro. Es seguro que puede cambiar la estructura social, pero a la vez no vamos a decir, ya, ¿y por qué cambiaron los procesos de interacción? Porque la estructura social cambió. Entonces es un círculo, ¿ya? Es un círculo, digamos, no vicioso, en este caso no es vicioso, ¿ya? Porque no hay nada de negativo en eso, ¿ya? Pero es un círculo que no tiene fin, ¿ya? La interacción cambia, lo cual implica que la estructura va a cambiar, y a su vez si la estructura cambia, la interacción cambia. Si se dan cuenta, es algo bidireccional, ¿ya? Em, entonces, en definitiva, cuando hablamos de interacción y de estructura, estamos hablando de realidad macrosocial y realidad microsocial, como dijimos, ¿ya? Entonces, una conclusión más amplia todavía es que la realidad macrosocial y la realidad microsocial siempre van de la mano, ¿ya? Y siempre ambas realidades se van a estar influyendo mutuamente y de manera inevitable y compleja. Eso es lo que acabo de explicar con este ejemplo del círculo, que es inacabable, ¿ya? Es una cuestión inevitable que la interacción influya en la estructura y que la estructura a su vez influya en la interacción social. Y es compleja porque yo no puedo separarlo, ¿ya? Yo no puedo separar esas cosas. Las puedo separar solamente para analizarlo, ¿ya? Pero en la realidad concreta es difícil separar, ¿ya? Es difícil determinar cuando un cambio se produce porque cambió la estructura o porque cambió la interacción, ¿ya? Eh, Porque ambas cosas van de la mano, ¿ya? Eh, a veces la estructura produce cambio en la interacción y ese cambio que se produjo en la interacción a su vez produjo un cambio en esa misma estructura social, ¿ya? Eso es lo que trato de explicar y espero que se haya entendido. Bueno, con esto damos por terminada la clase número 12 y los dejo invitados para la clase que viene, ¿ya? Nos vemos entonces.